Italia, 1910. Giuseppe Costa, un ingeniero de 30 años, estaba explorando las sombrías ruinas del castillo de Verrés cuando una violenta tormenta lo obligó a pasar la noche en el lugar. A las 3 de la madrugada, una figura fantasmagórica emergió de las piedras medievales y susurró un nombre que le heló la sangre: Ibleto. La aparición le reveló entonces algo que cambiaría su vida para siempre. Lee cerca de la torre de Albenga el relato de una de tus vidas pasadas. Giuseppe jamás había oído ese nombre. Jamás había estado en Albenga. Pero cuando siguió las instrucciones del espectro, descubrió algo que lo dejó en estado de shock absoluto. Unos manuscritos medievales, guardados durante 5 siglos, confirmaban, palabra por palabra, los sueños que tenía desde los 5 años. Este hombre racionalista, de formación ingeniero, descubrió que era la reencarnación de Ibleto di Chalant, un caballero medieval que murió en 1409. Pero las evidencias que Giuseppe encontró son tan perturbadoras que te harán cuestionar todo lo que crees saber sobre la vida, la muerte y el destino del alma humana. Giuseppe conocía batallas específicas del siglo XIV, con precisión militar. Sabía el nombre de soldados muertos hacía 600 años. Describía ciudades medievales con un nivel de detalle que haría palidecer de envidia a los historiadores. Y lo más impactante, cuando encontró un retrato de Ibleto di Chalant, fue como mirarse en el espejo. El mismo rostro, la misma cicatriz, incluso la misma altura gigantesca. Ernesto Bozzano, el investigador más respetado de Italia, declaró tras estudiar este caso: he encontrado evidencias incuestionables de que la muerte es solo una puerta hacia otra existencia. La comunidad científica internacional guardó silencio. ¿Cómo explicar que un hombre moderno poseyera memorias fotográficas de una vida vivida 5 siglos antes de nacer? Pero el descubrimiento más aterrador aún estaba por llegar. Entre los documentos secretos que Giuseppe encontró, había una profecía escrita en 1409 por el propio Ibleto di Chalant en su lecho de muerte. Volveré cuando las torres de hierro corten el cielo y los hombres hablen a través de hilos de metal. Giuseppe Costa nació en 1880. Pertenecía a la primera generación que vio torres de hierro y teléfonos. Estáis a punto de conocer el caso de reencarnación mejor documentado de la historia. Un caso que destruirá vuestras certezas sobre la naturaleza de la realidad y os mostrará que quizás, solo quizás, vosotros también habéis vivido antes. Giuseppe Costa debería haber sido simplemente un hombre común del interior de Italia. Nacido alrededor de 1880 en una familia de clase media en Gonzaga, un pequeño pueblo olvidado cerca de Mantua, creció rodeado de campos de trigo que se extendían hasta el infinito. Su padre era contable, su madre cosía para otros. Gente sencilla, religiosa, que nunca cuestionaba los misterios de la existencia. La casa, de los Costa, era modesta pero acogedora. En la sala de estar, colgado como una ventana a otro mundo, había un lienzo oriental que retrataba una majestuosa ciudad con cúpulas doradas a orillas de aguas azul turquesa. Los padres de Giuseppe lo compraron en una feria local por unas pocas monedas, sin saber que aquella pintura de Constantinopla se convertiría en la clave del mayor misterio de sus vidas. Desde sus primeros años de vida, algo inquietante comenzó a sucederle al pequeño Giuseppe. Cuando sus ojos se posaban en aquella pintura, su mente infantil era invadida por torrentes de visiones imposibles. No eran sueños, no eran fantasías, eran recuerdos tan vívidos que hacían que su corazón se acelerara y sus pequeñas manos temblaran. Giuseppe veía multitudes de guerreros armados marchando en perfecta formación. Oía el estruendo de los cascos de los caballos sobre piedras antiguas. Sentía el violento balanceo de los barcos surcando aguas turbulentas. Veía banderas desconocidas ondeando al viento mientras miles de hombres lanzaban gritos de guerra en idiomas que no comprendía, pero que de alguna manera conocía. Lo más perturbador eran los olores.
Giuseppe sentía el aroma de especias orientales, el olor metálico de la sangre tras las batallas, el perfume de flores silvestres en colinas lejanas. ¿Cómo podía un niño de 5 años, criado en el llano interior de Italia, tener recuerdos olfativos tan específicos de lugares que jamás había visitado? Sus padres, Maria y Antonio Costa, atribuyeron inicialmente las visiones a la imaginación hiperactiva de su hijo. Giuseppe era un niño inteligente. Quizás soñaba despierto más de lo normal, pero a medida que pasaban los meses, las descripciones del niño se volvían cada vez más detalladas y perturbadoras. «Mamá», decía Giuseppe con sus ojos infantiles llenos de una tristeza inexplicable, «¿por qué recuerdo lugares en los que nunca he estado? ¿Por qué echo de menos a gente que no conozco?» Maria Costa sentía un escalofrío recorrer su espalda cada vez que su hijo hablaba así. Había algo en la voz de Giuseppe, una melancolía profunda que no debería existir en un niño tan pequeño. Era como si un alma antigua estuviera atrapada en aquel frágil cuerpecito, luchando por comunicarse a través de recuerdos imposibles. El Valle del Po, donde creció Giuseppe, era completamente plano. El mar estaba a más de 100 kilómetros. Nunca había visto montañas de verdad. Nunca había navegado. Nunca había presenciado la violencia. ¿De dónde venían aquellos recuerdos de expediciones navales, combates sangrientos y paisajes exóticos que atormentaban sus sueños y llenaban sus horas de vigilia? La respuesta llevaba enterrada 5 siglos, esperando el momento adecuado para resurgir de las profundidades del tiempo. A los 10 años, Giuseppe vivió el momento que cambió su vida para siempre. El día en que sus recuerdos imposibles se volvieron innegablemente reales. Su padre, Antonio, decidió llevarlo a conocer Venecia por primera vez. Debería haber haber sido una aventura normal, padre e hijo explorando los famosos canales, comiendo helado, comprando recuerdos baratos para la madre. Pero en el instante exacto en que Giuseppe pisó la estación de tren veneciana, algo extraordinario sucedió. Una abrumadora ola de reconocimiento lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Sus piernas flaquearon, su corazón se disparó. Lágrimas inexplicables brotaron de sus ojos. «Conozco este lugar», susurró Giuseppe con una voz que no parecía la suya. «Ya he estado aquí antes». Antonio Costa sintió un escalofrío. Su hijo se estaba comportando de una forma completamente diferente. Giuseppe caminaba por las calles de Venecia con una confianza desconcertante, como si fuera un lugareño que conocía cada piedra, cada canal, cada puente desde hacía décadas. Pero era imposible. Giuseppe nunca había salido de Gonzaga. ¿Cómo podía saber que girar a la izquierda en aquella esquina lo llevaría directamente a la plaza de San Marcos? ¿Cómo sabía que aquel puente específico ofrecía la mejor vista del Gran Canal? ¿Cómo conocía atajos que ni el propio Antonio, que ya había visitado Venecia antes, conocía? «Papá», dijo Giuseppe señalando una dirección específica, «si caminamos por allí, encontraremos una iglesia pequeña con 3 campanas. Hay una fuente a la derecha donde los soldados solían beber agua antes de embarcar para las batallas». Antonio siguió las instrucciones de su hijo con el corazón en un puño. Encontraron exactamente lo que Giuseppe había descrito. Una iglesia antigua, 3 campanas, una fuente de piedra a la derecha donde, según una placa histórica, los soldados medievales realmente se reunían antes de las expediciones militares. Aquella noche, en el pequeño hotel veneciano, Giuseppe tuvo el sueño más vívido y aterrador de su vida. Finalmente, todas aquellas imágenes fragmentadas que lo atormentaban desde la infancia se organizaron en una secuencia cinematográfica perfecta. Giuseppe se veía a sí mismo como un hombre adulto, de unos 30 años, al mando de una expedición militar que partía exactamente desde Venecia. Soldados medievales con armaduras relucientes llenaban las embarcaciones de guerra. En el mástil principal ondeaban 2 banderas que Giuseppe reconocía perfectamente. Una azul con la Virgen María rodeada de estrellas doradas y otra roja con una cruz blanca,
símbolos que jamás había estudiado o visto en libros. El galeón principal estaba magníficamente decorado, y en él viajaba una figura a la que todos trataban con absoluta reverencia. Esta persona conversaba con Giuseppe, o con quienquiera que Giuseppe fuera en el sueño, demostrando un respeto mutuo y una profunda camaradería militar. La expedición navegaba por mares infinitos, desembarcaba en tierras soleadas, reagrupaba fuerzas militares y finalmente se enfrentaba a una batalla de una violencia indescriptible. El sueño culminaba con la entrada triunfal en la ciudad de las cúpulas doradas, exactamente Constantinopla, la misma ciudad retratada en la pintura de su casa. Cuando Giuseppe se despertó a las 5 de la mañana, su almohada estaba empapada de sudor y lágrimas. El sueño había sido tan real, tan intensamente emocional, que parecía más verdadero que la propia realidad. Podía recordar el olor de la pólvora, el sabor del miedo en la boca, el peso de la armadura sobre los hombros. El niño de 10 años conocía detalles militares específicos del siglo XIV que ni los historiadores especializados sabían. Algo imposible estaba sucediendo, y Giuseppe apenas comenzaba a descubrir la aterradora verdad sobre quién era realmente. A medida que Giuseppe crecía, sus experiencias se volvían cada vez más imposibles de ignorar y cada vez más aterradoras. Durante la adolescencia, desarrolló obsesiones inexplicables que mantenían a sus padres en un estado de alerta constante. Giuseppe descuidaba por completo los estudios tradicionales, dedicando cada momento libre al entrenamiento con armas, la esgrima, la equitación y la gimnasia militar. Era como si una fuerza ancestral lo impulsara a prepararse para guerras que ya habían terminado hacía siglos. Sus profesores se quedaban perplejos al observar a Giuseppe manejar las espadas. Ejecutaba técnicas de combate medieval con una precisión sobrenatural, movimientos fluidos que parecían grabados en su memoria muscular desde el nacimiento. Sus compañeros susurraban que Giuseppe luchaba como si ya hubiera matado hombres antes. ¿De dónde has aprendido eso?, le preguntó un instructor de esgrima después de que Giuseppe desarmara a 3 oponentes simultáneamente usando una técnica que el instructor jamás había visto. Giuseppe se quedó en silencio, con los ojos perdidos en recuerdos que no debería poseer. ¿Cómo podía explicar que sabía dónde golpear para causar el máximo daño? ¿Cómo sabía el sonido exacto que hace una hoja al penetrar diferentes tipos de armadura? A los 18 años, Giuseppe se alistó voluntariamente en el ejército italiano y fue nombrado subteniente de la Caballería Real de Piamonte. Sus superiores quedaron asombrados por su instantánea adaptación a la vida militar. Giuseppe no estaba aprendiendo disciplina militar, la estaba recordando. Fue durante el servicio militar, destinado en la ciudad de Vercelli, cuando Giuseppe vivió una experiencia que lo dejó genuinamente aterrorizado. Cierto día, caminando por las calles históricas, escuchó música sacra que emanaba de la iglesia de San Andrés. Algo irresistible lo atrajo hacia el interior del templo, como si cuerdas invisibles tiraran de él. Giuseppe no pudo resistirse. Tenía que entrar en aquella iglesia específica, pero en el momento en que cruzó el umbral sagrado, fue golpeado por una avalancha devastadora de emociones, una culpa abrumadora, una vergüenza insoportable, un arrepentimiento que parecía desgarrar su alma en dos. No eran sus sentimientos, eran los ecos de algo terrible que había sucedido en ese lugar mucho tiempo atrás. Giuseppe se apoyó en un pilar de piedra para no desmayarse. Sus manos temblaban sin control. Un sudor frío le corría por el rostro. Podía sentir cientos de ojos juzgándolo, oír susurros de condena, sentir el peso aplastante de una humillación pública. «¿Qué hice aquí?», murmuró para sí mismo. «Por Dios, ¿qué hice?». Salió corriendo de la iglesia como si huyera de demonios, dejando atrás a los fieles perplejos que lo observaban con preocupación. Giuseppe no podía explicar lo que había experimentado, pero sabía con absoluta certeza que algo traumático había ocurrido en aquel lugar sagrado,
algo que involucraba directamente a su alma. Tras este episodio aterrador, Giuseppe intentó desesperadamente retomar una vida normal. Se graduó en ingeniería, empezó a trabajar y abrazó el materialismo científico como un salvavidas. Quizás así podría olvidar esas experiencias perturbadoras y vivir como una persona común. Pero el destino, o fuerzas más allá de nuestra comprensión, tenía planes diferentes para Giuseppe Costa. Durante la preparación para los exámenes finales de la carrera, estudió tan obsesivamente que llegó al límite de la resistencia humana. Dormía 2 horas por noche, se alimentaba mal, llevaba su cuerpo más allá de cualquier límite racional. Una noche de diciembre de 1904, completamente exhausto, Giuseppe se desplomó en su estrecha cama. Lo que sucedió en las horas siguientes lo convencería definitivamente de que la muerte es solo el comienzo de un viaje mucho más largo. La noche que casi le cuesta la vida a Giuseppe se convertiría en la llave que abriría las puertas al descubrimiento más impactante de su existencia. Agotado más allá de todo límite humano, Giuseppe cayó inconsciente en su cama. Durante el sueño agitado, se giró bruscamente y derribó la lámpara de aceite que ardía junto a la cama. El cristal se hizo añicos. El aceite se derramó. Las llamas comenzaron a devorar la pequeña habitación, liberando un humo tóxico que rápidamente convirtió el ambiente en una trampa mortal. Entonces, sucedió algo que desafía todas las leyes de la física. Giuseppe se despertó, pero no en su cuerpo. Se vio a sí mismo flotando en el aire, observando su propio cuerpo físico desde una posición imposible sobre la cama. Podía ver claramente cada detalle. Su cuerpo inconsciente, el denso humo llenando la habitación, la lámpara rota en el suelo, las llamas extendiéndose peligrosamente. Pero lo más asombroso era que Giuseppe podía percibir cosas más allá de las limitaciones físicas normales. En una desesperada demostración de voluntad que trascendía la materia, logró gritar mentalmente a su madre, enviando una petición de auxilio que atravesó paredes sólidas. María Costa se despertó instantáneamente de su profundo sueño, invadida por un pánico inexplicable. Sin saber por qué, sintió que Giuseppe estaba en peligro mortal. Se levantó, abrió la ventana de su propia habitación para ventilar, una acción automática que no podía explicar, y luego corrió a socorrer a su hijo. Cuando María abrió la puerta de la habitación de Giuseppe, encontró exactamente lo que él había visto desde su posición etérea: el humo tóxico llenando el ambiente, su hijo inconsciente y las llamas extendiéndose rápidamente. Más tarde, cuando Giuseppe recuperó la conciencia tras casi morir asfixiado, hizo una pregunta que dejó a su madre completamente perpleja. «Madre, ¿abriste la ventana de tu habitación antes de venir a salvarme?» La respuesta afirmativa confirmó algo que físicamente habría sido imposible que Giuseppe supiera. Había observado acciones en otra habitación a través de paredes sólidas, desde una posición fuera de su cuerpo físico. Esta experiencia cercana a la muerte presentaba 3 características que décadas después serían identificadas por los investigadores como evidencias científicas de la supervivencia de la conciencia: una claridad de percepción extraordinaria durante una crisis mortal, la observación del propio cuerpo desde una perspectiva externa y la percepción paranormal de eventos en lugares distantes. Giuseppe nunca más dudaría de que la mente y el cuerpo son entidades separables. Su convicción materialista había sido completamente destruida por una experiencia que desafiaba todo lo que la ciencia de la época podía explicar. Fue con esta nueva comprensión de la realidad que Giuseppe, algunos años después, decidió hacer un viaje al valle de Aosta con 2 amigos para explorar castillos medievales. Si estás siguiendo esta investigación extraordinaria y sientes un escalofrío con estas evidencias que destrozan nuestra comprensión de la realidad, suscríbete al canal y activa la campanita, porque apenas estamos arañando la superficie de lo que Giuseppe descubrió. Durante ese fatídico viaje, Giuseppe visitó 3 castillos que despertarían memorias enterradas durante 5 siglos: Ussel, Fénix y Verres.
En Ussel, una melancolía inexplicable lo invadió, como si fantasmas del pasado le susurraran secretos oscuros al oído. En Fénix sucedió nada extraordinario, un silencio que, más tarde, revelaría su propio y siniestro significado. Pero en Verrés, Giuseppe fue golpeado por una tormenta emocional que casi lo derriba. Un amor desesperado, un arrepentimiento desgarrador, la nostalgia de una vida entera. Emociones tan intensas que decidió regresar al castillo al atardecer para intentar comprender qué le estaba sucediendo a su alma. Lo que Giuseppe descubriría aquella noche cambiaría no solo su vida, sino la comprensión científica sobre la naturaleza de la conciencia humana. La tormenta que azotó el valle de Aosta aquella noche de octubre parecía conspirar con fuerzas sobrenaturales para mantener a Giuseppe en el castillo de Verrés. Vientos aulladores sacudían las ruinas medievales. Los relámpagos iluminaban los muros ancestrales con una luz fantasmagórica. Giuseppe se vio obligado a pasar la noche en el castillo, aparentemente abandonado. Encontró una cama antigua en una de las habitaciones menos destruidas por el tiempo. A pesar de la violenta tormenta de fuera, Giuseppe se sintió extrañamente sereno, como si finalmente hubiera llegado a casa tras un viaje de décadas. Pronto se quedó profundamente dormido. A las 3 de la madrugada, Giuseppe fue despertado por una luz que pulsaba como un corazón luminoso. La claridad fosforescente se expandió gradualmente, tomando forma humana hasta materializarse en la nítida silueta de una mujer de una belleza sobrenatural. Giuseppe debería haberse aterrorizado, pero en el momento en que contempló aquella figura etérea, fue golpeado por una ola de amor tan intensa que sus lágrimas comenzaron a fluir involuntariamente. Él conocía a esa mujer. Tenía la certeza absoluta de que la había amado profundamente en algún momento, en algún lugar, en alguna vida anterior. La aparición se acercó con movimientos fluidos y pronunció palabras que quedarían grabadas en el alma de Giuseppe para siempre. Ibleto, quería verte una vez más, antes de que la muerte divina nos una de nuevo. Lee cerca de la torre de Albenga el relato de una de tus vidas pasadas. Recuérdame, y recuerda que te estoy esperando hasta que llegue la hora. Giuseppe conocía vagamente la historia del castillo. Sabía que un hombre llamado Ibleto di Chahant lo había construido en 1380 y que había sido un prestigioso consejero del conde Amadeo VI de Saboya. Pero, ¿cómo podía una aparición fantasmagórica saber sobre documentos específicos localizados en Albenga, una ciudad costera a cientos de kilómetros de distancia? Movido por una compulsión que trascendía la lógica, Giuseppe viajó a Albenga y descubrió que existían varias torres históricas en la región. A través de investigaciones que requirieron semanas de trabajo detectivesco, supo que el propietario de una de las torres era descendiente de la familia di Chaland. Giuseppe se presentó ante el marqués del Carreto di Balestrino fingiendo ser un investigador de historia medieval. El marqués, un hombre culto y amable, le abrió sus archivos familiares, documentos que habían estado guardados durante más de 5 siglos, pasados de generación en generación como reliquias sagradas. Entre esos manuscritos históricos, Giuseppe encontró lo que la aparición había prometido: una biografía completa de Ibleto di Chaland, escrita por Bonifacio II en francés medieval arcaico, alrededor de 1450. Lo que Giuseppe leyó en aquellas páginas amarillentas por el tiempo lo dejó en un estado de shock absoluto. La biografía confirmaba, con una minuciosa precisión histórica y detalles imposibles de inventar, prácticamente todos los elementos de las visiones que Giuseppe tenía desde los 5 años. Ibleto di Chaland había nacido en 1330. Se había convertido en consejero militar de Amadeo VI, conocido como el Conde Verde, y había participado en la expedición a Constantinopla en 1366. La expedición había partido exactamente desde Venecia, en galeones cargados de soldados armados con auténticos equipos medievales.
Los barcos ostentaban las mismas banderas que Giuseppe había visto 1000 veces en sus sueños, la azul con la Virgen María, rodeada de estrellas doradas, y la roja con la cruz blanca de los Saboya. Tras una parada estratégica en Morea, en el sur de Grecia, para reagrupar las fuerzas, la expedición atacó y capturó Galípoli, marchando después triunfalmente hasta Constantinopla. Cada detalle correspondía perfectamente con los recuerdos imposibles de Giuseppe. Pero las revelaciones más perturbadoras aún estaban por llegar. La biografía revelaba eventos específicos que explicarían los traumas psicológicos que Giuseppe arrastraba sin comprender su origen. Giuseppe estaba a punto de descubrir que sus recuerdos no solo eran reales, sino que contenían oscuros secretos que habían permanecido enterrados durante 5 siglos. Las páginas siguientes de la biografía medieval le revelaron a Giuseppe el origen de sus traumas más profundos y la prueba definitiva de que él realmente había sido Ibleto di Chaland. En 1377, según el manuscrito, Amadeo VI ordenó la liberación de la ciudad de Biella del control abusivo del obispo de Vercelli. Ibleto di Chaland ejecutó la misión con una eficiencia militar brutal. Capturó al obispo y lo mantuvo prisionero durante casi un año entero en su castillo de Montjovet. Esta ofensa contra la Iglesia católica tuvo consecuencias devastadoras. El Papa Gregorio XI, furioso con el ultraje, excomulgó a Ibleto públicamente, desterrando su alma de la salvación eterna. Giuseppe sentía sus manos temblar incontrolablemente mientras leía. Finalmente, comprendía el origen de aquella sensación abrumadora de culpa y vergüenza que había experimentado años antes en la iglesia de San Andrés en Vercelli. La biografía continuaba. Cuando Urbano VI asumió el papado en 1378, ofreció el perdón a Ibleto bajo una condición humillante. Tendría que expresar su arrepentimiento público ante el obispo de Vercelli en la iglesia de San Andrés, frente a cientos de testigos. Ibleto di Chaland, un orgulloso caballero medieval, fue forzado a arrodillarse ante el hombre al que había aprisionado y pedir perdón públicamente. La humillación fue tan devastadora que las cicatrices emocionales permanecieron grabadas en su alma durante 5 siglos. Pero el descubrimiento más impactante estaba reservado para el final. Entre los documentos, Giuseppe encontró un retrato de Ibleto di Chaland, pintado durante su vida en el siglo XIV. Cuando contempló aquella imagen por primera vez, sus piernas casi cedieron. El rostro pintado hacía más de 500 años era prácticamente idéntico a su propio reflejo en el espejo. No eran solo similitudes generales, eran detalles específicos imposibles de ser una coincidencia. Los mismos ojos penetrantes con una pequeña cicatriz en la ceja izquierda, la misma estructura facial angulosa, la misma expresión de determinación mezclada con melancolía. Era como contemplar una fotografía de sí mismo vestido con ropas medievales. Más impresionante aún, tanto Ibleto como Giuseppe poseían una estatura excepcional, verdaderos gigantes para sus respectivos períodos históricos. Ambos tenían el mismo imponente porte marcial, la misma postura de mando militar natural. Cuando Ernesto Bozano, el más respetado investigador de fenómenos sobrenaturales de Italia, conoció a Giuseppe personalmente en 1935, quedó absolutamente estupefacto por la semejanza física. Bozano declaró oficialmente: «Era posible confundir uno con el otro». La semejanza era tan perfecta que llegaba a ser inquietante. Giuseppe había encontrado evidencias científicas irrefutables de que poseía no solo los recuerdos, sino también las características físicas de un hombre que murió 5 siglos antes de su nacimiento. La comunidad científica europea se vio forzada a reconocer que Giuseppe Costa había presentado pruebas que desafiaban por completo nuestra comprensión de la naturaleza de la conciencia humana, de la genética y de la posibilidad de la continuidad del alma a través de múltiples existencias. Giuseppe no era solo un hombre con recuerdos extraños. Era,
literalmente Ibleto di Chaland, renacido. Giuseppe Costa vivió el resto de su vida transformado por la certeza absoluta de que había descubierto la mayor verdad de la existencia humana. La muerte es solo una transición, no un final. En 1923 publicó sus extraordinarias experiencias en el libro Dilla dalla vita, del más allá a esta vida, dedicando 50 páginas al meticuloso relato que convenció a miles de lectores de que la reencarnación es una realidad científica comprobable. El libro se convirtió en un fenómeno editorial en Italia, inspirando a toda una generación de investigadores. Décadas después, cuando Ernesto Bozzano publicó su detallado estudio del caso en 1940, la investigación se convirtió en un hito definitivo en la investigación mundial sobre recuerdos de vidas pasadas. Bozzano, que había dedicado su carrera a investigar fenómenos sobrenaturales con un rigor científico implacable, declaró que jamás había encontrado evidencias tan convincentes de la supervivencia del alma humana. El impacto de los descubrimientos de Giuseppe trascendió su vida personal y revolucionó la forma en que pensamos sobre la conciencia. Su familia, que inicialmente trataba sus visiones como fantasías infantiles, se vio obligada a aceptar que Giuseppe poseía conocimientos imposibles de ser adquiridos por medios convencionales. La comunidad científica italiana comenzó a financiar investigaciones serias sobre la reencarnación. Giuseppe murió en 1962, a los 82 años, rodeado de documentos medievales y con la convicción inquebrantable de que pronto se reencontraría con aquellos a quienes había amado en vidas anteriores. Sus últimas palabras fueron: «Blanche me está esperando. Finalmente voy a casa». El caso Giuseppe Costa Ibleto di Chaland se convirtió en la piedra angular de la investigación moderna sobre la reencarnación. Investigadores como el Dr. Ian Stevenson, de la Universidad de Virginia, citan este caso como evidencia primordial de que los recuerdos detallados de vidas pasadas pueden ser verificados a través de documentación histórica independiente. Pero quizás el legado más poderoso de la historia de Giuseppe es la esperanza que nos ofrece a todos. Si Giuseppe realmente fue Ibleto di Chaland en una existencia anterior, significa que nuestra conciencia sobrevive a la muerte física. Significa que aquellos a quienes amamos y perdimos pueden estar preparándose para reencuentros en futuras encarnaciones. La figura femenina que se le apareció a Giuseppe en el castillo de Verrés prometió que se reunirían de nuevo cuando llegara el momento adecuado. Esta promesa sugiere que los vínculos de amor verdadero trascienden las limitaciones de una única existencia, creando hilos invisibles que conectan a las almas a través de los siglos. Espero que la extraordinaria historia de Giuseppe Costa haya tocado tu alma tanto como tocó la mía. Aquí en nuestro canal creemos que cada ser humano carga con memorias ancestrales que pueden ser despertadas. Si sientes que formas parte de esta comunidad que cuestiona los límites de la realidad, deja un like para demostrar que también crees que somos infinitamente más de lo que aparentamos ser. Cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has tenido sueños recurrentes que parecían recuerdos de otros tiempos? ¿Has visitado un lugar y sentido que ya habías estado allí antes? ¿Qué período histórico despierta en ti una curiosidad inexplicable? Tu experiencia podría ser el próximo misterio que investiguemos juntos.